Pero una de las cosas que he tenido como propósito en todos los mensajes de las últimas semanas es que entendamos como iglesia y como congregación que no solamente nos podemos centrar en nosotros mismos. Y escúcheme algo, tal vez usted vino esta mañana, tiene una gran necesidad, usted en esta mañana hoy está en este lugar porque Dios lo trajo, porque hay algo en su corazón o en su vida que necesita ser restaurada, un milagro de Dios, la salud o la familia. Y quiero decirle que usted está en el mejor lugar del mundo donde Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Y esa es su iglesia, la iglesia del Señor, donde Dios puede manifestarse y hacer algo en nuestra vida. Y gloria a Dios, estamos en el lugar correcto. Pero lo que he tenido como intención también estas semanas es poder mirar a otras personas que tal vez pueden tener necesidades como usted y yo las tenemos. Personas a nuestro alrededor, personas cercanas o algunos no tan cercanas que también pueden tener necesidades. Y a veces usted y yo necesitamos, como hablaba yo el día jueves, tener compasión de ellos, también orar por ellos, también bendecirlos a ellos. Y algunos de ellos aún hacen parte de gente que nosotros amamos mucho, entre ellos nuestra propia familia. Pero quiero hablarle hoy de algo, y es los tiempos de cambio. Tiempos de cambio. Y quiero comenzar con algo. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos estado orando por personas que todavía no han generado tal vez un cambio en sus vidas y que podemos desesperarnos por no ver ese cambio? A veces usted está orando por sus hijos o por su cónyuge o por un amigo, por un vecino, y usted desea que la persona pueda buscar de Dios, que la persona pueda venir a la iglesia, que la persona pueda tener un cambio en su estilo de vida. Pero cuando no lo tiene, cuando no lo vemos, como que nos desesperamos, como que nos cargamos, como que decimos: ya no voy a seguir orando más por esa persona, ya no quiero, ya como que eso es un caso perdido. Pues hoy quiero hablarles acerca de los tiempos de cambio, y es que ¿sabía usted que todos tenemos un momento específico donde podemos cambiar? Todos tenemos un momento perfecto de Dios en nuestra vida donde esos cambios se generan, donde algo ocurre en nosotros. A veces usted y yo tal vez hemos estado orando por esas personas, nos desesperamos, pero ¿sabía usted que Dios tiene un momento perfecto también para esas personas? Dios tuvo un momento perfecto para usted y para mí. Algún día habían personas que oraban por nosotros, que ayunaban por nosotros, y usted y yo nada de cambios. Tal vez duramos un poco más, tal vez fuimos un poco tercos. Yo decía huesos duros de roer, pero de momento llegó ese momento preciso, ese de repente de Dios, donde era el momento por el cual Dios había preparado todo a nuestro alrededor, y el cambio entonces se dio en nuestra vida. Mis amados hermanos, todos tenemos un tiempo preciso y perfecto de parte de Dios para cambiar. Y ahí, entendiendo eso, tal vez lo que yo deseo en esta mañana es que usted mire su propia vida. Que usted mire su propia vida, si ese momento ya llegó o todavía no ha llegado. Pero también que podamos ver a otros por los cuales estamos orando, por los cuales ayunamos, por los cuales oramos y los bendecimos. Si todavía no ha llegado su momento, yo lo animo hoy: no se desespere y no se dé por vencido. Siga orando, ayunando por ellos, porque todos, incluidos ellos como nosotros, tenemos un momento perfecto de parte de Dios para poder cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hemos sido tocados por el poder de Dios y hemos cambiado totalmente nuestra vida? Levante su mano, yo quiero verla. Muchos de los que estamos en este lugar, y por eso creo que Dios se merece la gloria, la honra, y dele un fuerte aplauso, porque Él es el que lo ha hecho en nuestra vida. Quiero invitarlo de que vaya al libro de los Hechos, ahí en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 26 nos relata una historia maravillosa, y quiero hablarle acerca de esa historia. Es la historia del apóstol Pablo, antes conocido como Saulo. Hechos capítulo 26 verso 9 es el apóstol Pablo contando su propio testimonio.
Yo le invito, lea este capítulo 26 del libro de los Hechos, juntamente con el capítulo 9, y va a ser muy interesante lo que usted va a descubrir acerca de la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, verso 9, Pablo está hablando y dice lo siguiente: yo ciertamente, el apóstol Pablo está diciendo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mis amados hermanos, cuando yo veo la historia del apóstol Pablo, me encanta estos pasajes que estamos leyendo en el libro de los Hechos, porque hace referencia al testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿y quién era el apóstol Pablo? La historia coloca al apóstol Pablo como una de las personas más influyentes en el Nuevo Testamento. Si usted puede ver, un alto porcentaje de las cartas en el Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo. Significa que es un hombre importante dentro de lo que es la historia cristiana. El apóstol Pablo en sus cartas nos manifiesta que era un hombre trabajador. El apóstol Pablo construía carpas para poder tener sus recursos, que era un hombre íntegro, un hombre recto, que era un líder dispuesto a pagar el precio por la palabra. El apóstol Pablo en sus cartas escribe cómo pagó un precio, aún sin importar si ese precio tenía que ver con su propia seguridad o su propia vida. Sufrió persecuciones, fue apedreado varias veces, casi hasta la muerte, encarcelado injustamente e injuriado. Un hombre santo, un hombre entregado a Dios y un buen ejemplo. Eso es lo que usted y yo podemos determinar cuando leemos cada una de sus cartas de quién era el apóstol Pablo. Lo impresionante es que Pablo antes no era eso. El apóstol Pablo necesitó una intervención divina en su vida para que esto pudiera ocurrir. Pero ¿qué es lo interesante del apóstol Pablo? Y yo lo decía la semana pasada. Muchos posiblemente de los que estamos en este lugar y muchas de las personas por las cuales usted y yo oramos, podemos pensar que son huesos duros de roer dentro del evangelio. Significa, y la palabra, permítame se la explico, es que son personas con un corazón duro, a veces difíciles para el evangelio. Tal vez usted y yo fuimos esa persona. Tal vez estamos orando que en este momento es esa persona, alguien que amamos. Si usted le habla de la palabra, usted ora por ellos, pero es difícil en el momento ver un cambio en sus vidas. Cuando yo veo al apóstol Pablo, puedo ver a una persona difícil para el evangelio, a una persona con todo el conocimiento de la ley y todo lo que el apóstol Pablo en el caso de su pasado siendo Saulo, lo que este hombre podía conocer acerca de la ley, de las promesas de Dios, de todo lo que él tenía como pasión defender. Por eso se levantó en contra de la iglesia. Significa que a veces usted y yo, personas por las cuales estamos orando, no es que sean fáciles para el evangelio, pero la pregunta es qué hacer con ellos. Mire, alguna vez les mostraba, esta fue mi primera Biblia, me la regaló Andrea, y yo considero en mi momento que era alguien difícil para el evangelio. Pienso que en la misericordia que Dios tuvo de mi propia vida, había personas que oraron por mí, pero también tuvieron paciencia y misericordia de mi propia vida. Entre ellos, mis pastores, que son los papás de Andrea, Pastor Miguel, la pastora Ruth. Yo creo que, no sé cuántas veces pude fallar, pero siempre estuvieron ahí, oraron por mí, estuvieron ahí pagando un precio, dando un precio, y ellos tuvieron misericordia de mí. Andrea me regaló esta Biblia el 19 de abril de 1997 en un lugar en Medellín que se llama el Parque Norte.
Y allí estábamos. Yo había invitado a Andrea para conquistarla y ella para regalarme una Biblia. Ahí es donde uno entiende las diferentes circunstancias y el corazón de las personas. Y yo dije, me la llevo al Parque Norte. Es un parque en Medellín, allá bien románticos. Allá la voy a enamorar. Pero Andrea lo que tenía en su corazón era evangelizarme, regalarme una Biblia. Y ella me regaló esta Biblia ese día, pero recuerdo mucho lo que comenzó a ocurrir a partir de ese momento. Número uno, esta Biblia la leí en un año casi 3 veces. ¿Qué entendí? No mucho, pero la leí 3 veces. Porque había una pasión y yo recuerdo comenzar a leer, no sé, 9, 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Yo era leyendo y leyendo y leyendo. Estaba en ese primer amor de haber descubierto algo nuevo. Lo que descubrí con mi propia vida fue personas a mi alrededor que tuvieron paciencia y tuvieron misericordia. En el momento no fui el mejor, en el momento no fui el más bueno, en el momento no tuve las mejores intenciones, pero encontré que el Señor colocó personas que tenían paciencia y misericordia por mi vida, que oraban por mí, que intercedían por mí, que no se cansaron de hacerlo sin importar que tal vez los resultados no eran inmediatos, pero Dios lo hizo a través de personas. Y les quería traer esta Biblia porque para mí esta Biblia marcó ese antes y marcó ese después. Esta Biblia para mí, cuando yo la veo y me acuerdo de mi pasado antes de conocer de Dios, puedo descubrir que tal vez tenía un corazón bastante duro. Lo decía la semana pasada, el pasar a veces por ciertas iglesias o congregaciones por mi casa, y cuando pasaba me burlaba de ellos. Yo pensaba que era un buen negocio del pastor y de las personas en aquel lugar, tirándose al piso, gritando, saltando, y yo decía, qué buen negocio montó este señor aquí. Y lo que yo veía en la iglesia, para burlarme de la iglesia, es más, hay una historia de la cual me avergüenzo cada día de mi vida, y tuvo que ser con un buen amigo en el colegio. Este buen amigo creyente, su familia de toda la vida por mi barrio, creyente, sabíamos que eran los evangélicos de aquel momento del barrio, un muy buen testimonio de sus padres, y este muchacho muy bueno. Pero yo estudié con él casi toda la primaria, todo el bachillerato, y recuerdo cuando estábamos, no sé, tal vez en séptimo, en esa locura de la edad, de todo lo que ocurría en nuestra ciudad, llegó a nuestro colegio la droga. Droga llegó a nuestro colegio, personas vendiendo droga, aún de nuestros propios compañeros, un poco 1 o 2 años más adultos que nosotros. Y yo estaba entre aquellos que obligamos a este muchacho de buen testimonio, a este muchacho que amaba de todo corazón a Dios. Yo estaba entre ese grupo que casi lo obligamos a que probara la droga. Y me avergüenzo totalmente de eso en este momento, porque en mi ignorancia pensaba simplemente en lo que este muchacho creía. Pensaba que era algo, cualquier cosa, que ese Dios del cual él hablaba y del cual daba testimonio era cualquier cosa. Y entonces cuando veo eso, pienso de que mi propia vida era alguien duro de corazón y difícil en el momento. Cuando veo la historia del apóstol Pablo, pienso en una persona dura, en una persona llena de conocimiento. Mire, vaya conmigo a Hechos 26, versículo 4. Hechos 26, versículo 4 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Significa que el apóstol Pablo era un hombre docto en la ley, conocedor de la ley, todo el conocimiento pleno. Tenía la autoridad, y por eso habla en su testimonio en Hechos 26 que aún las autoridades, los sacerdotes de ese tiempo, le daban a él el derecho y la autoridad para perseguir a aquellos que se habían levantado con este nuevo conocimiento y estas buenas nuevas que Jesucristo había entregado. Y el apóstol Pablo se consideraba con derecho, por la misma pasión que él pensaba a través del conocimiento y de quién era como fariseo, de poder perseguir a otros que pensaban diferente a él. Y entonces vemos a un hombre duro,
a un hombre lleno de conocimiento, a un hombre docto en la ley, pero que no tiene la revelación de aquel Jesús que se está predicando. Y a veces, no solamente el apóstol Pablo, yo puedo ver muchos de los que hoy estamos en este lugar o personas por las que estamos orando, podemos ver un perfil de alguien que usted mira y dice, qué difícil esta persona que algún día conozca de Dios. Es que esta persona cree que sabe mucho, o por su profesión, o por su economía, o por lo que es, o por lo que representa. Y uno podría pensar, qué difícil para esta persona algún día conocer de Dios. Pero yo coloco en contexto el ejemplo del apóstol Pablo, porque escúcheme algo. Si Dios a través de su Hijo amado Jesucristo se le reveló a Pablo y lo transformó, créame que lo puede hacer con cualquier persona en este lugar por el poder y la autoridad que él representa. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer con el que sea. Lo puede hacer con cualquiera. Y lo mismo podría pensar en mi propia vida. Si lo hizo conmigo, imagínese, si usted va a Hechos capítulo 9 y más adelante le invito a que lo lea en su casa. Hechos 9 relata la historia del apóstol Pablo, pero me llama la atención porque dice que cuando el Señor se le revela al apóstol Pablo, esta revelación le está enviando a Pablo y dando una orden que vaya a un lugar, y hay un hombre llamado Ananías, y le dice que Ananías va a orar por él y Pablo recibirá la vista. Hay una revelación sobrenatural de Dios, Hechos capítulo 9. Pero resulta que cuando Ananías paralelamente está teniendo la revelación, dice: Ananías, viene un hombre y por el cual tú vas a orar, y él va a recibir la vista, porque este hombre me es necesario usar en medio del pueblo. Y cuando Ananías se da cuenta que es Saulo, Ananías viene y le dice: Señor, pero tú sabes que este hombre es perseguidor de la iglesia. Pero Señor, lo que estaba haciendo Ananías era: Señor, yo no me quiero meter en problemas, yo conozco a ese hombre, por favor no lo traigas acá. Y entonces Dios, a través de la revelación, le dice a Ananías: es necesario que tú ores por él, porque me es un instrumento útil. Imagínense el temor que le tenían a Pablo, el temor que tenían por él como perseguidor de la iglesia. Y vuelvo y le repito, mire, si Dios tuvo la capacidad de cambiar a Saulo y volverlo en Pablo, lo hace con cualquiera de nosotros en este lugar. Lo hace con cualquiera que usted esté orando. Lo hace con cualquiera por el cual usted esté intercediendo, esté clamando. ¿Sabe por qué? Porque el que lo va a cambiar no va a ser usted, va a ser Dios, a través de su poder y su autoridad y su inmensa misericordia y amor que tiene por cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dígale gloria a Dios, porque nos da una esperanza. Nos da una esperanza por personas que hemos estado orando y que tal vez usted y yo hemos pensado que son muy difíciles de que lleguen al Señor. Pero si Dios lo hizo con Pablo, lo puede hacer con cualquiera que esté cerca a nosotros, por los cuales estemos orando. ¿Cuál entonces es este cambio que hubo conforme a lo que Pablo también escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted ve al apóstol Pablo escribir esto y sabe un poco del contexto de su historia, ¿quién más que Pablo tiene la autoridad para escribir esto? No lo está escribiendo solamente como un capricho. No lo está escribiendo solamente por la revelación. Lo está escribiendo porque él mismo es un testimonio de esto que él está diciendo. Que cuando una persona está en Cristo, tiene la capacidad de ser una nueva criatura, y que las cosas viejas en esa persona pasan y entonces todas son hechas nuevas. Ahí es donde nosotros encontramos el tiempo perfecto para cambiar en todos nosotros. Ahora bien, ¿qué conclusión podría tener yo respecto al cambio que Dios hizo en el apóstol Pablo, y especialmente el cambio que Dios hizo en mi propia vida? Tres cosas yo concluyo respecto a esto, y tal vez para usted sea importante
Porque usted posiblemente es la persona que necesita este cambio y va a tener un tiempo específico donde casi que ese cambio va a ser inevitable. O aquellas personas por las cuales estamos orando, debemos creer también que Dios las puede cambiar. ¿Cuándo? En su momento. Él tiene un momento perfecto para ellas. Pero ¿qué conclusión entonces yo puedo tener? Lo primero es que por medio de mi experiencia me di cuenta que a todos Dios nos puede cambiar. Por medio de mi experiencia me di cuenta que a todos Dios nos puede cambiar. A veces las personas pueden cambiar, o un hombre puede cambiar tal vez porque se ve obligado al cambio. Tal vez ya no tiene para dónde, una situación difícil, una adversidad, y entonces en ese momento apremiante entre la espada y la pared decide cambiar. Tal vez también una persona a través de una enfermedad, un proceso económico en la familia, y decide cambiar. Tal vez a otros la presión, tal vez en su propia vida espiritual, emocional, y entonces encuentra en Dios una solución y decide cambiar. Pero también hay personas, y claro, un bajo porcentaje, que cambian solo porque desean una mejor vida, no porque necesariamente estén mal, sino porque desean seguir adelante teniendo una buena vida. Pero lo que yo sí encuentro es que en una u otra forma todos necesitamos un momento específico para que nuestra vida sea transformada y poder cambiar verdaderamente. No importa lo que tú y yo necesitemos cambiar, Dios está interesado en transformar eso en nuestra vida. No importa lo que muchas personas necesiten cambiar y lo difícil que nosotros podamos ver en ellos ese cambio, Dios tiene un momento específico para cambiar en ellos lo que necesite ser cambiado. He visto cómo personas han sido restauradas o han restaurado su hogar, han salido de las drogas, del alcoholismo, y todo gracias al amor de Dios. Todo gracias a la misericordia de Dios. Significa que la misericordia y el amor de Dios no solamente es para usted y para mí que estamos en este lugar, también es para alguien más que tal vez tenemos comprometido nuestros sentimientos, alguien que amamos. Pero yo lo decía el día jueves, también personas que nos rodean y necesitan nuestra compasión, necesitan nuestra misericordia, necesitan nuestras oraciones. Y usted y yo necesitamos comprometernos con esto, porque tal vez ellos no tengan un cambio inmediato como usted y yo deseamos. Pero de que Dios tiene un momento perfecto para ellos, y en un momento perfecto Dios los puede cambiar, eso sí es lo que usted y yo debemos creer. Por eso necesitamos seguir orando y clamando por ellos. Y escúcheme, no importa el color de los pecados, Jesús con su sangre limpió nuestros pecados. No importa el tamaño de la falta, en Dios siempre habrá una esperanza, porque esto es lo otro. A veces uno puede encontrarse con personas tan culpables que cuando vienen tal vez a la iglesia están pensando en que su culpabilidad es tan grande que nadie ni nada les puede ayudar. Y entonces, ¿qué prefieren esas personas? Mejor nos mantenemos alejados de Dios. Pero tal vez el consejo es que ahí es donde más nos deberíamos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, y Él, a través de su Hijo amado Jesucristo, en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados para darnos una oportunidad. Allí nos limpió a través de su sangre. Allí, a través de Él, como el sacrificio perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo, nos da una oportunidad de que ocurra algo diferente en nuestra vida. Eso no lo podemos olvidar, eso no lo podemos perder de vista. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo en Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Aquí hay dos acciones que necesitamos tener en cuenta, sabiendo que Dios nos puede cambiar a todos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque si yo le digo a usted que el color de su pecado no importa, y que el tamaño de su falta Dios la puede tomar y puede traer perdón, pero usted y yo necesitamos dos acciones para que esto ocurra.
Ahí es donde usted y yo no podemos callar y hablarle a la gente del Señor como nuestro Redentor, de que es necesario acercarnos a Él. Porque Pablo habla de estas dos acciones que son necesarias, de arrepentirnos y convertidos. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que ver, voy por este camino y escojo ir por otro. Pero el convertidos tiene que ver con una acción que genere verdaderamente ese cambio. Es un fruto. Yo dejo de hacer aquello que estaba haciendo y que me apartaba de Dios. Y entonces dice que en estas dos acciones de arrepentimiento y de conversión, de venir delante de Dios, de tomar un rumbo diferente, de apartarnos del mal y del pecado, dice que vendrá no solamente el perdón de nuestros pecados, sino tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Cuando usted levanta su mirada y ve allá afuera y aún aquí adentro, usted se podría dar cuenta cuánto en este tiempo se necesitan tiempos de refrigerio, tiempos de paz y tiempos de descanso. La gente hoy en día anda como loca, mis amados. Y usted y yo podemos andar como locos, pero por lo menos tenemos una esperanza. Por lo menos estamos en paz en algunas cosas. Pero imagínese andar como locos allá afuera y sin una esperanza. Usted no sabe para dónde va, usted está desesperado, no tiene propósito. Y dentro del propósito no sabe qué hacer con sus problemas, con sus necesidades. Y la gente está cargada. Cuando yo miro eso allá afuera, es donde el Señor el jueves daba esta palabra, nos enseña y es un modelo para nosotros, para tener de ellos compasión. Pero no solamente de ellos, dentro de la misma iglesia hay que tener compasión. Porque ¿cuántos dentro de la iglesia a veces podemos venir y usted está en este lugar porque ama al Señor? Yo no podría colocar eso en duda. Pero usted está en este lugar porque tiene una gran necesidad del Señor. Pero también en medio de esa necesidad usted ha sido un hueso duro de roer para el Señor. Duro de que Dios le convenza verdaderamente, que haya un cambio en su vida, en su comportamiento. Y por eso el apóstol Pablo escribe, dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, darnos cuenta que ese no es el camino, cambiar de camino, pero también cambiar de hábitos, de estructura y de forma de vivir. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios sobre nuestra vida. Mis amados hermanos, porque es que vivir bajo el yugo del pecado, de la tentación, de la debilidad y de la culpabilidad, nadie se puede sentir en paz. Nadie. Usted puede venir a la iglesia, pero si tiene este tipo de sentimientos, igualmente sale de la iglesia y usted puede adorar y exaltar y pasamos rico en este lugar y sabemos que Dios está en este lugar y es el mejor lugar donde yo le animo esté siempre que usted se sienta mal, pero necesitamos estas dos acciones para que vengan los tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Y tal vez hoy usted se está dando cuenta que el venir a la iglesia no solamente va a traer paz sobre su vida. Porque yo me preparo y oro para que a través de, no mis palabras, lo que estudio a través de la palabra, pueda traer a usted paz, pueda ayudarle, pueda bendecirle. La alabanza se prepara a través de lo que canta para que Dios venga a este lugar y que ministre nuestros corazones. Pero usted también necesita estas dos acciones y generarlas en su vida. Y es poder entonces, lo que el apóstol Pablo aconseja, que usted y yo podamos arrepentirnos y convertirnos o cambiar nuestro estilo de vida y que traiga un fruto para que vengan tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Mis amados hermanos, le digo con todo mi corazón y mi propia experiencia es que todos podemos ser cambiados por el amor de Dios. No hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción. Y por eso yo pienso que con este ejemplo del apóstol Pablo podemos entender que usted pueda estar orando por alguien que diga, no, esta persona es dificilísima. Pastor, he estado orando por esta persona día, noche y antes es peor. Y yo hoy le animo, no deje de hacerlo. No se dé por vencido. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el Señor tiene un tiempo preciso para esa persona y esa persona entonces verá lo que es el amor, la misericordia de Dios y será transformado a través de ese amor y esa misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso. Para mí es una esperanza
Una esperanza grande para personas que me rodean, por las cuales hemos estado orando muchos años y que amo con todo mi corazón. Lo segundo que concluyo, mis amados, es que me di cuenta que cuando yo cambio, otros también cambiaron para bien. Significa que entonces era una influencia para otros. Significa que otros también me estaban viendo, observando. Significa que también otros se beneficiaron de mi propio cambio. Mira lo que dice el apóstol Pablo de su ejemplo, su testimonio. Hechos capítulo 26, versículo 19. Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo, defendiéndose delante del rey Agripa, dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué resulta la historia del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo se convirtió entonces en ¿qué? En una luz de esperanza para otros. Y que una vez él lo hizo, muchos a través de su ejemplo hicieron lo mismo. Significa, mis amados, que una vez usted y yo cambiemos, y es lo que yo me he dado cuenta, otros también cambiarán para bien a nuestro alrededor. Y ahí es donde usted y yo tenemos una influencia sobre nuestra familia, o sobre nuestra casa, o sobre nuestros hijos, o sobre los niños, o sobre amigos, o sobre otras personas. Y una vez usted permita ese momento de Dios para cambiar y hacer algo diferente en su vida, otros también lo harán viendo su propio ejemplo. A mí me encanta eso, porque significa que Dios también nos da, así como le da a alguien la capacidad para influenciar el mal y guiar por caminos incorrectos a otras personas, significa que también a través del cambio que Dios genera en nuestra vida, podemos influenciar y ayudar a otros para cambiar y cambiar para bien. Me encanta, porque eso suena a esperanza. Eso suena de que a veces usted y yo, con las personas que hemos estado orando y clamando y no darnos por vencidos en hacerlo, suena de que a veces no son las palabras y no las acciones que ven en usted las que van a hablar. Por eso no se canse solo de orar, sino que también no se canse de hacer el bien, porque haciendo el bien usted verá lo que Dios hace a través de su propia vida. A veces nos cansamos de hacer el bien y entonces terminamos solamente con palabras, pero sin hacer el bien. No, necesitamos ambas. Necesitamos las palabras y las acciones, porque es coherente. Y hay personas que se cansan de hacer el bien. No, es que ya me cansé de esto, pastor. Es que mejor quiero darme o echarme una canita al aire, o sí, quiero darme unas vacaciones de portarme bien. Y la verdad, no hay vacaciones de portarte bien. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual tú y yo tenemos la capacidad de influenciar a otros para que en otros también pasen y ocurran cosas buenas, como en nuestra propia vida. Y mira lo que el apóstol Pablo hace. Lo que el apóstol Pablo, y usted puede descubrir en sus cartas, es que yo encuentro con el ejemplo de él de que aún nuestro lenguaje puede ayudar a otros. Qué maravilloso es cuando la gente nos quiere escuchar. Mira, ayer yo le decía a alguien, uno es lo que consume. ¿Sabía usted que usted, si habla con una persona entendida en esto, yo podría tal vez descubrir fácilmente a través de una conversación con usted de qué consume usted? ¿Qué música? ¿Qué películas? ¿Qué series? Porque usted indirectamente en su lenguaje va a manifestar lo que consume.
Entonces algunos terminan hablando como el patrón del mal y uno dice, ay, este se vio el patrón del mal. Pastor, es que me estoy viendo, parcero, una serie buenísima colombiana y parcero, vamos para las que sea. Y uno, ay, y este es de Guatemala y este es de El Salvador. Porque uno termina revelando lo que consume a través de sus palabras. ¿Sí o no? O otros se van al extremo ya religioso y espiritual. Hermano, gloria a Dios, santo, aleluya, pero yo prefiero a ese. Yo creo que es un balance, pero revelamos lo que consumimos a través de nuestra palabra. Porque si usted de los que, y otra vez le digo, de los que se golpea el dedo chiquito del pie, y de usted sale lo que consume, usted dice, aleluya, gloria a Dios, me golpeé el dedito. O usted viene y se acuerda de todo su repertorio de la vida pasada. Ahí se da cuenta usted lo que está consumiendo. Y entonces usted está en su trabajo y le sale el repertorio y alguien por allá de esos curiosos dice, ¡ja! Y este es el que va a la iglesia, el evangélico. ¿Por qué? Porque es que tus palabras y mis palabras también pueden ser de bendición para alguien más. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien y consumir cosas correctas. También el apóstol Pablo me indica que nuestro comportamiento también ayuda a otros, influye a otros también para que su comportamiento sea diferente. Yo no sé cuáles son las invitaciones suyas cuando no tiene nada que hacer en el verano. ¿Sí o no? Y entonces en el verano, no, es que, uy, no, pastor, es que una cervecita rica en la piscina, no. Pero invitar a toda la gente de la iglesia, no. Invite a otros si se quiere perder. Pero ¿por qué a los de la iglesia? Y entonces comenzamos a hacer una influencia a través de nuestro mal comportamiento para alguien más. Y escúcheme algo. Escúcheme algo. Si usted a mí un sábado me ve tomando en la noche, usted va a tener dos reacciones. La primera es que el domingo no me va a creer. ¿Sí o no? Lo que venga aquí a pararme a este lugar a hablar. Y la segunda es que usted dice indirectamente, si el pastor lo hace, ¿yo por qué no? Y entonces usted también está chupando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestras acciones y nuestro comportamiento también son importantes para que alguien se comporte igual. Se forma un ambiente a nuestro alrededor. Pero también el apóstol Pablo me demuestra de el cuidado que usted y yo debemos tener con nuestro cuerpo, con lo que usted y yo representamos como templo del Espíritu Santo, o en este caso, iglesia del Espíritu Santo, catedral, ay, no me ayude, mi amor, catedral del Espíritu Santo. Porque eso también influye a alguien más a que se cuide igual. Y si no le estoy hablando de que estoy gordito ahorita, es de lo que tu cuerpo representa. Porque otra vez les digo, yo lo decía el día jueves y hace 8 días, y a veces, perdóneme por la insistencia, pero si dentro de sus relaciones se normalizan ciertas cosas que no son normales, terminamos aún influyendo a otros para que normalicen lo que yo normalice. Eso ocurre mucho con los noviazgos en los jóvenes. Y a veces uno escucha a los jóvenes decir, pero es que si fulano de tal lo hace, ¿yo por qué no? Y es que fulano de tal su noviazgo lo estructuró así, de ir a beber, de besitos con derecho, de lo que sea. Y entonces los demás jóvenes lo están viendo. Y entonces, ¿qué piensan los demás jóvenes? Si ellos lo pueden hacer, ¿yo por qué no? Porque hay un punto de influencia a través de nuestro comportamiento, pero también del cuidado de nuestro cuerpo. Pero qué bonito es lo que alguna vez les compartía en el caso de algunos hombres importantes, y ojalá que muchos más lo hagan, que cuando les preguntaron respecto a su noviazgo se levantaron y dijeron, Dios nos habló y hemos decidido guardarnos puros y en virginidad hasta el matrimonio. Y les dieron duro. Salieron en los periódicos, salieron en los noticieros, se burlaban de ellos, que eso estaba pasado de moda, lo que sea. Pero lo hicieron. Entonces, ¿quiénes eran los pasados de moda?
o 1000 parejas que pensaban que comerse el pastel antes de tiempo era bueno, o una pareja que se levantó a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque es lo que el apóstol Pablo nos indica, mis amados hermanos, de que cuando yo cambio, otros cambiarán también para bien. A veces necesitamos ir contra la corriente de este mundo. ¿Para qué? Para que otros también puedan hacer lo correcto. Porque somos un punto de influencia. Pero termino con esto. Lo tercero que me di cuenta, ¿sabe qué es? En el caso del apóstol Pablo y en el caso de mi propia vida, mis amados hermanos, que al apóstol Pablo y a mí nos cambió Dios, no la gente. Y le voy a agregar algo, no la cantaleta de la gente. Lo maravilloso de venir a Jesús es que los cambios no dependen solamente de mí o de otros. Dependen de Dios y de su misericordia, del tiempo preciso para cambiarnos. ¿Y por qué se lo digo? Porque a veces yo puedo ver tal vez padres, y no está mal, la cantaleta de los papás, y yo ya me di cuenta como papá no va a cambiar a los muchachos. ¿Y dónde me doy cuenta? Acuérdese de usted cuando era muchacho. Entonces se nos olvida. Nuestros papás nos decían, no te vayas por allá, y usted se iba por el otro lado. Y entonces ahora con sus hijos, no, tienes que hacer esto. Y usted no lo hacía. Porque se nos olvida también que éramos jóvenes y que la cantaleta de nuestros papás no nos cambió. Fue el ejemplo de nuestros papás, el modelo de nuestros papás, la semilla que ellos colocaron en nuestros corazones. Yo tuve problemas con mi papá cuando se fue de mi casa, claro. Pero hay enseñanzas de mi papá antes de los 12 años que todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo y marcaron mi vida. Una de ellas era aprender a respetar al otro. Imagínense, niño menos de 12 años. Y mi papá siempre me decía, siempre preocúpate por el otro. No lo incomodes, que esté cómodo, que esté bien. Y sabe, yo me acuerdo de dónde nació esa enseñanza de mi papá. Y él se fue cuando yo tenía 12 años. Significa que me marcó su influencia, que me dio una enseñanza buena en su momento. Pero mis amados hermanos, usted y yo debemos pensar de que a usted y a la persona por la cual está orando los va a cambiar es Dios, no usted. Yo sé que hay esposas orando por sus cónyuges, pero mis amadas y mis amados, si usted está orando por su cónyuge, a ellos los va a cambiar es Dios en su momento. Su tarea y mi tarea es orar por ellos, no cansarnos de orar por ellos y darles buen ejemplo, porque eso es lo otro. A veces las personas que están por fuera dicen, no, yo irme a meter allá para comportarme como no tiene riesgo, estoy bien como estoy. Entonces piensa en qué se está fallando. Pero en el caso de usted que ha estado orando por alguien, a esa persona lo va a cambiar es Dios. Usted no se canse de orar, de interceder y no se canse de dar buen ejemplo. Pero hay un momento preciso para esa persona y lo va a cambiar es Dios. Dios es el que va a hacer su obra. En Hechos capítulo 9 verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pero mire lo que le responde Dios a este hombre. Y le dice, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta historia? Que usted y yo no nos podemos cansar de orar por alguien, usted y yo no nos podemos cansar de clamar por alguien, de tener misericordia, paciencia, de hacer lo bueno como ejemplo, porque tal vez estamos frente a alguien
que es útil para Dios para hacer cosas grandes y maravillosas, pero que ahorita no lo está haciendo. Tal vez la persona por la cual usted está orando, yo no me imaginé nunca ser pastor. Cuando yo veo esta Biblia y me acuerdo de mi pasado y me acuerdo de cómo comencé, yo nunca me imaginé estar parado en un púlpito siendo pastor. Yo me imaginaba a Andrea, no a mí. Yo me imaginaba a Andrea acompañándola a los viajes misioneros, llevándola, trayéndola, pero nuestros planes o mis planes eran diferentes. De hecho, cuando escribimos nuestros planes en el prematrimonial, era a 10 años tener un buen trabajo, tener una buena casa, haber terminado los estudios y servirle a Dios. Y sabe al mes Dios que nos dijo: lo van a hacer pero al revés. Me van a servir primero, se van a preparar primero, lo van a dejar todo primero y después les voy a dar el resto como añadidura. Y entonces ahí fue donde Dios me hizo entender que no eran mis planes, ni mi tiempo, ni mi momento, era el momento y los planes de Él. Y mis amados hermanos, dice que este hombre Ananías le dice: Señor, pero este hombre Saulo ha hecho cosas gravísimas, ¿cómo le voy a hablar de él? Y le dice: ve y háblale, porque es útil, me es útil para que lleve la palabra donde muchos no van a tener la autoridad de ir, pero él la tendrá y él lo hará, y no le dará miedo ir a esos lugares, y por eso me es tan útil. Y entonces, ¿qué hizo Ananías? Agacharse e ir a orar por Saulo de Tarso, y en ese momento convertirse en el gran Pablo que usted y yo tenemos la historia a través de la palabra. Mire, si Pablo usted lo ve como alguien tan difícil, mis amados hermanos, usted y yo podríamos ver que Dios puede cambiar al que sea. Dios tiene un momento preciso con el que sea, con su esposo, su esposa, sus hijos. Y usted viene: pastor, pero es que usted no los conoce. Pastor, pero es que son duros. Pastor, pero mire lo que hablan. Pastor, pero se burla de mí. Si Dios lo hizo con Saulo de Tarso, lo hace con el que sea. Esa es su misericordia y su amor. Y mis amados hermanos, consejo: no deje de orar por esas personas. Siga pagando un precio por ellos, en oración, en paciencia, misericordia, pero nunca se canse de hacer el bien para que ellos tengan un buen modelo y un buen ejemplo en usted. Y cuando usted y yo hagamos nuestra tarea, créame, en este lugar y a este lugar Dios traerá muchas de esas personas, porque ¿sabe qué nos dice Dios? Me es útil. Me es útil tu esposo, tu esposa. Me es útil esa persona en tu trabajo. Me es útil por la persona que estás orando. Me es útil porque ellos irán a lugares donde nosotros no iremos, y Dios los usará de manera sobrenatural, como también nos ha usado a nosotros. Significa que usted y yo no podemos dejar de orar por personas que serán útiles para Dios, porque Dios ya los vio sirviendo, sin importar usted y yo cómo los hemos visto. Entre ellos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa y muchas personas que nos rodean. ¿Alguien lo puede creer en esta tarde? Ese es Dios. Tiene un tiempo preciso para todos. Si lo hizo con nosotros, lo hará con cualquier persona a nuestro alrededor. Y no es tu cantaleta, es la misericordia y el poder de Dios el que cambia. Y ahí es donde veremos su gloria y su misericordia. Alguien que sepa que esta palabra es para su familia, su casa, y que Dios tiene un gran milagro en medio de nosotros. Levántese, póngase sobre sus pies en esta tarde, y ahí donde está, solo si quiero que usted pueda pensar en este mensaje, o para usted, si usted es la persona que en este día necesita ese momento de Dios, porque Dios te ha traído a este lugar y de pronto, sin juzgarte te lo digo, ha sido difícil creer lo que aquí se cree, entrar en ese proceso de esa revelación maravillosa de Dios sobre tu vida. Yo quiero decirte que Dios no hace las cosas en vano. Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Dios necesitó que este hombre Saulo de Tarso se dirigiera a perseguir a otros a un lugar llamado Damasco, para tener un encuentro con Él sobrenatural. Y de ese encuentro sobrenatural con Él, que algo cambiase y fuese transformado en toda su vida. Y eso fue el apóstol Pablo. Dios necesitó colocarte a ti y a mí en lugares específicos, momentos específicos
Y tal vez este sea uno de ellos, porque es el momento donde Dios quiere generar en ti un cambio, un antes, un después, una transformación, una sanidad, un milagro. Romper todo tipo de paradigmas del conocimiento, percepciones, preceptos. Si lo hizo con este hombre que era fariseo, imagínate cómo no se va a revelar también a nosotros en su eterno amor. Pero número 2, quiero que hoy, pensando en alguien por el cual tú has estado orando, ayunando, tal vez, como decía, en tu contexto familiar, alguien que amas mucho porque hace parte de tu familia primaria, pero también en tu contexto, no sé, externo, tu trabajo, tu oficina, tu oficio, tu estudio, y tú has estado orando por esa persona o por esas personas. Yo hoy te invito con todo mi corazón: no dejes de hacerlo. No te canses de hacerlo. No te canses de ser un ejemplo para ellos. No te canses de hablarles, y aún de hablarles con tu comportamiento y tu testimonio. No te canses de orar por ellos, por esos hijos, por ese cónyuge. No te canses. No te canses de hacer el bien y ser un ejemplo y un testimonio para ellos. Mis amados, ¿sabes por qué? Porque también ellos tendrán su momento preciso, el tiempo perfecto, el tiempo de cambio, donde Dios se revelará a ellos, y para ellos será imposible apartarse de esa revelación y de ese gran amor que solo Dios nos puede dar. Así es que no te canses. Y con eso en mente, yo quiero que antes de orar, tú levantes tus manos, y mientras cantamos, tú ores. Si es por tu propia vida, le digas: Señor, yo necesito tal vez esa revelación. O si es por la vida de alguien más, que le diga: Señor, llévame a esa persona, ayúdame, coloca momentos precisos, y que esa persona también te pueda conocer como yo te he conocido. Y con esto en mente, levanta tus manos, y mientras le adoras, clama, ora, que Dios está en este lugar. Su misericordia, su verdad y su justicia son reales, y aquí está su preciosa presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias.